So what are your names? It's Ray, Lori, Timmy. I'm sorry. Who's this? His name's Ray. Ray. I remember Ray. I photographed you, Ray. Do you remember? Years ago. And your name is Lorraine. Lorraine and Timmy. Yeah. Oh my gosh, wow. We've gone carbon neutral because we've purchased these credits. Many people get a misleading impression that these credits have solved the problem when in the past we are getting started with some things that work and some things that really don't work. Lo que estás viendo es la familia más endogámica que existe en la actualidad. Ellos son los Waker y tienen algo en común. Son descendientes de una pareja de primos hermanos gemelos, que durante generaciones han compartido un lazo directo de consanguinidad, con prácticas como la endogamia e incesto. Y hay que aclarar algo muy importante aquí, para que entiendan el caso de esta familia. No es lo mismo la endogamia que el incesto, algo que se suele mezclar mucho. La unión de una endogamia biológica se da en una relación entre primos o parientes lejanos, mientras que el incesto sería entre hermanos o padres e hijos, como sucedía en las dinastías del Antiguo Egipto. Y esto no se considera formalmente endogamia. Dicho esto, según los informes, existieron ambas prácticas en los antecesores de la familia Waker. Los hijos del primer matrimonio nacieron con trastornos genéticos, que se fueron agravando conforme se dieron más reproducciones entre familiares. Actualmente el árbol genealógico está formado por los hermanos Betty, Lauren y Ray, así como por el primo Timmy después de que su hermano Freddy muriera de un ataque al corazón. Sin embargo, se dice que hay una hermana sin nombre y otros miembros de la familia que no han sido públicos. Y a excepción de Betty, todos sufren algún tipo de anomalía, tanto física como mental. Y es bien sabida las malformaciones congénitas que existen en el individuo innato, que así se le conoce a los individuos que han nacido como el resultado de la endogamia o incesto. La endogamia era muy común entre las dinastías dominantes de Europa, y era una forma estratégica que tenían para que se mantuviese el linaje real. Pero las consecuencias de esta práctica en apenas 200 años ya pueden ser visibles, como se puede ver en la vida de Carlos II, el último de la dinastía de los Habsburgo, que según los informes históricos tuvo una amplia discapacidad física y mental. Por ejemplo, el monarca comenzó a andar a los 4 años y a hablar a los 8. Masticaba con dificultad incluso siendo adulto, debido a su prognatismo, que consiste en que la mandíbula inferior se sitúa por delante de la superior, haciendo que la mordida sea inexacta. Y también la musculatura débil del monarca acarreaba infertilidad, provocando así la desaparición de toda la dinastía. Es decir, la mayoría de los matrimonios de la realeza de los Habsburgo eran entre tío y sobrina, como Felipe II con su sobrina Ana de Asturia, entre primos primeros como Carlos I e Isabel de Portugal, o entre primos segundos o terceros. Para que te hagas una idea, de los 11 matrimonios en el gráfico, 9 fueron entre parientes consanguíneos. El albinismo, la simetría facial, las extremidades fusionadas, el paladar hendido, incluso el enanismo eran y son malformaciones congénitas de las consecuencias de la endogamia. Pero, ¿qué pasa con el cerebro? ¿Qué enfermedades mentales puede padecer un individuo innato? Si nos referimos a la región de la cabeza, la endogamia también puede presentar lo que se conoce como microcefalia, un defecto congénito donde el tamaño de la cabeza de la persona es más pequeño de lo normal, en comparación con el tamaño del perímetro craneal estándar. Esto provoca que el cerebro no se expanda como es debido, creando así nuevas redes neuronales en el desarrollo y aprendizaje, es decir, la neuroplasticidad se ve limitada por el espacio craneal. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y es el encargado de todo el proceso cognitivo y conductual de la persona. Si ésta no se puede manifestar de manera adecuada a lo largo de la vida del individuo, su limitación provocará retraso mental, síntoma que se puede observar perfectamente en el habla y comprensión de la persona, incluso en su psicomotricidad, tal y como vimos al principio con Ray y Timmy, que se comunican a través de ladridos y gruñidos, con movimientos limitados y comprensión muy básica. Es decir, son adultos pero con mentalidad de niños. Basket. Yeah. Ray's knee is hurting. Knee hurt. Oh, goodness.
Aparte de las malformaciones congénitas que les acabo de mencionar y el problema que se presenta en el cerebro con la microcefalia, existen 3 enfermedades mentales que tienen una gran disposición genética directa o indirectamente en una persona. Pero para que entiendas cómo estas se pueden llegar a presentar en un innato, tienes que saber antes cómo funciona el reparto de genes. Una enfermedad hereditaria codificada por un gen recesivo no es peligrosa, a menos que el genoma contenga un segundo par, es decir, que la otra persona sea portadora del mismo gen recesivo que produce la enfermedad. Por ejemplo, si un ratoncito tiene un genoma AB y una ratoncita AB, el reparto de genes, que es totalmente aleatorio, podría manifestar 3 variantes. Un ratoncito con un genoma AA, que sería completamente sano, un ratoncito con genoma AB, que lo convertiría en portador pero no afectado, y un ratoncito BB, que es al pobre que le tocó la lotería. Esto quiere decir que los ratoncitos pequeñitos tienen aproximadamente el 50% de los genes de cada padre, y en los primitos de esos ratoncitos los genomas coinciden en un 12,5%. Es decir, existe una determinada probabilidad de que 2 genes presentes en un locus de dicho individuo sean idénticos por descendencia. Y a esa probabilidad se le llama coeficiente de consanguinidad. Por eso la endogamia o incesto causan tantos estragos en la genética. Porque al juntarse 2 individuos emparentados existe una mayor probabilidad de que ambos sean portadores del mismo gen defectuoso, lo que aumenta la probabilidad de que la enfermedad se manifieste en la descendencia. Por supuesto, esto también se puede manifestar de forma aleatoria y por pura coincidencia del destino, con personas que no tienen ningún linaje genético en común. Es decir, puede existir la baja probabilidad, pero existe, de que haya un ratoncito en Estados Unidos y otro en Rusia que tengan la misma copia defectuosa del gen, y al juntarse su descendencia tenga como dominante ese gen defectuoso, presentándose así la enfermedad. Por eso enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión tienen una gran disposición genética para su manifestación, no solo ambiental. Si la información ya existe en el cromosoma de la persona, esta, aunque no sea afectada, puede ser portadora. Y al juntarse con otro linaje portador, la probabilidad aumenta en que la enfermedad se manifieste en el hijo, como sucede con cualquier enfermedad en general. Porque en el linaje evolutivo del ser humano ya existe una cierta información guardada. Puede ser alta o puede ser baja, como sucede con una mutación como el cáncer, por ejemplo. Esto también sucede en enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y o depresión. Y esta predisposición se incrementa al juntarse con la misma copia del gen defectuoso. La heredabilidad de la esquizofrenia es alrededor de un 50%, comparado al desorden bipolar, que es de un 65% aproximadamente. Un familiar en primer grado de una persona afectada con esquizofrenia tiene un riesgo 10 veces mayor de padecer la enfermedad, comparado a la población general, eso hay que mencionarlo. El riesgo para familiares en primer grado oscila entre un 9 y un 16%, pero el riesgo en el hijo de 2 personas afectadas tiene un 46% de presentarse, tal y como vimos en el vídeo del caso de Janis Joplin, una niña cuyo caso está considerado clínicamente como la peor esquizofrenia infantil que ha existido, por la presentación de dicha enfermedad desde muy temprana edad, llegándose a pensar que incluso la tuviese desde nacimiento. Al igual que pasó con su hermano Bodhi, que también heredó la esquizofrenia pero con rasgo de autismo, desde temprana edad igualmente. Aunque la herencia genética podría haberse manifestado solo en Yanni y no en su hermano, es decir, todo esto es puro capricho biológico. Vamos, para no volverles loco, si existe la mínima probabilidad de que dichas enfermedades se manifiesten en un encuentro de 2 herencias genéticas ajenas por pura coincidencia, imagínense si la persona pertenece al mismo linaje evolutivo, es decir, un linaje endogámico. Por ejemplo, según los informes históricos, Carlos II sufría de episodios depresivos recurrentes. El estado era fluctuante, unos días estaba normal y otros estaba apático por completo. Su sueño y conducta alimentaria estaban alterados, se sentía sin energía, inútil e incapaz de concentrarse o de sentir placer, y tenía pensamientos suicidas, y al parecer también sufría de delirios. Esto nos enseña que estas 3 enfermedades mentales tienen una alta manifestación genética en la endogamia. En la familia Waker, Lauren sufre cambios extremos en el estado de ánimo, probablemente síntomas de algún tipo de trastorno bipolar, pero generalmente siempre se muestra tranquila. Y aunque las otras enfermedades mentales mencionadas no se muestren a simple vista en el documental sobre la vida de la familia, muy probablemente algún miembro padezca de esquizofrenia, sin que éste lo sepa, como puede ser aquellos 2 familiares que aún no han sido públicos, o quizás algún antecesor la padeció. Por eso se considera que la diversidad genética es muy importante para el futuro de la humanidad, porque de esta forma se gana una amplia gama de defensas inmunes. Y por eso la endogamia se considera un peligro para la evolución humana, porque la mayoría de nosotros somos portadores de un gen de alguna condición que probablemente nunca manifestemos.
Pero si tenemos un hijo con una persona que también porta el mismo gen, entonces ese niño tiene una alta probabilidad de sufrir una enfermedad, X enfermedad, y si no es él, pues sus hijos, y si no son ellos, pues los hijos de sus hijos. Si quieren conocer mejor la historia de la familia Waker, les voy a dejar abajo los enlaces del documental. El fotógrafo estadounidense Mark Leita fue el encargado de mostrar la historia al mundo. Los conoció en el 2004, cuando buscaba plasmar historias de personas con el objetivo de su cámara y un oficial de policía los llevó a ellos. Leita es productor y creador de este documental que recopila diferentes capítulos sobre dicha familia. Inicialmente su encuentro no fue el mejor, debido a que cuando estaba acercándose a la familia, uno de los vecinos salió a defenderlos con un arma empuñada, pues en muchas otras ocasiones las personas habían ido hasta ahí para sabotearlos, molestarlos o tratarlos mal. Aunque no fue fácil llegar a ellos, logró hacerlo y captar su realidad, la condición en la que viven y las maneras en las que se comunican. La familia siempre ha vivido en un pueblo remoto al oeste de Virginia y actualmente está considerada como la familia endogámica incestuosa más conocida y popular de los Estados Unidos. Por último, aclarar que esta es una práctica condenada culturalmente e incluso prohibida legalmente en la mayoría de civilizaciones alrededor del mundo, por las razones aquí explicadas. Aunque como ya han visto, esto no quiere decir que no sigan existiendo casos como los de esta familia. Ya saben que siempre me interesa conocer vuestras opiniones sobre los temas que les traigo, así que déjenlas en la caja de comentarios. Y si conocen algún caso de lo que acabamos de ver, pues háganmelo saber también. Espero que les haya parecido interesante y gustado el vídeo, y si es así, dejen muchos likes, que eso siempre ayuda a posicionarlo mejor. Y si quieres, compártelo también con quien te dé la gana. Recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde estoy más activo que nunca, y que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y no olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay Source, así que dentro de unos días nos vemos las caras. Sean felices y portaos muy bien.